Cuando hablamos de intestino irritable, versión estreñimiento, se ha visto que hay en general, en la mayoría de los casos, hay un sobrecrecimiento de estos microorganismos que se llaman arqueas. Se ha visto que hay un sobrecrecimiento de arqueas en el estreñimiento. ¿Y qué es lo que hace el metano? En definitiva, utiliza hidrógeno y anhídrido carbónico para ser producido, pero lo particular del metano es que enlentece las contracciones del intestino, hace que las frecuencias Aumenta el estreñimiento. Claro, aumenta el estreñimiento. hace que las Claro. frecuencias esas que se dan de limpieza intestinal sean más separadas, más lentas, y eso hace que la comida, digamos, bueno, fluya más lento, ¿no? O sea, esa es la consecuencia, y por eso, Es como un círculo vicioso, ¿verdad? Más arquea, más metano, menor motilidad, más estreñimiento. Como que sí, se exacto, va. sí, es un círculo vicioso que se retroalimenta. La mejor medida para nuestra salud intestinal, para tener un tránsito intestinal sin complicaciones, es, en definitiva, conectarnos fuertemente con la vida. O sea, comer sano, mover nuestro cuerpo, descansar bien, tomar mucha agua. Y en el terreno de las emociones, indudablemente, Luis Hay dice que la constipación es la represión de nuestros sentimientos, cuando verdaderamente no manifestamos lo que sentimos. Entonces, conectarnos con la vida significa, y eso los psicólogos lo dicen claro, en el momento que nosotros manifestamos nuestro rollo, nuestro problema, lo sacamos afuera, más de la mitad de ese problema está solucionado. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Cecilia, bien, bien. ¿Y tú cómo está la temperatura de ese otoño en Uruguay? Cuéntame. Bueno, sí, en realidad, sí, está un poco fresca la mañana, para decir la verdad. Pero bueno, bien, Qué divino. maravilla. Hay mucho Bueno, un sol. buen clima para hablar del tema que nos ocupa, que es un tema que es bueno hacerlo sin haber recién terminado de comer, porque hoy vamos a hablar de constipación, es un tema importante en la salud del Homo sapiens del tercer milenio, ¿verdad? Es una enfermedad que muchos dicen o es una alteración que tiene mucho que ver con nuestra vida civilizada, ¿no? Verdaderamente se habla de que hay un componente, eh, digamos, superestructural en la presencia de la constipación. Inclusive, creo que las definiciones que están vigentes, por ejemplo, la definición aceptada de que el tránsito normal de las materias fecales, de las heces por el intestino debe ser o la movilización del intestino tiene que ser de 3 veces por día a 3 veces por semana, ese es el rango de normalidad, lo cual me parece que es un rango extremadamente amplio, ¿verdad? Entonces, yo a ti como experta en el tema de microbiota y la constipación, bueno, primero deberíamos definir qué es la constipación, ¿verdad? O el estreñimiento. Y en países como aquí, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, se usa mucho la palabra estítico como sinónimo de estreñimiento. No sé, creo que en Uruguay yo nunca la oí, pero es buena, digamos, sintonizar todos los términos para que estemos hablando del mismo contenido con los mismos nombres o clasificaciones, ¿verdad? Entonces, me parece interesante escuchar tu opinión sobre esto de constipación, la definición y qué es lo nuevo que tenemos frente a este problema tan común. Por cierto, se estima que un cuarto por ciento, o sea, 25% de la población alguna vez ha sufrido o sufre de estreñimiento. O sea que es un problema de salud que muy común, no es algo raro o difícil de encontrar. Así que dime, Cecilia, ¿qué piensas tú de este tema que tenemos hoy arriba de la mesa? Bueno, no.
Me encanta el tema porque es como estamos diciendo, es muy frecuente, ¿no? En la consulta, digamos, el tema del estreñimiento. Y no sé, creo que sobre todo también en mujeres la incidencia es aún mayor. Pero bueno, empecemos por el principio. Con respecto a todo el tema de la relación, digamos, del estreñimiento con la microbiota intestinal, hay mucha información, y mucho que se puede hacer y trabajar para superar esos episodios. Y en realidad tenemos que empezar primero por fijarnos en algo que a mí me pareció súper interesante cuando estudiaba todo esto, y en lo cual no había como prestado mucha atención, y es que el tiempo de tránsito intestinal, ¿no? O sea, cuánto tiempo lleva el alimento desde que uno lo ingiere, y lo mastica y lo traga hasta que aparece finalmente en el water, ¿no? O sea, cuando es desechado. Y, y eso incluso hasta uno lo podría medir en forma casera, hay diferentes formas de hacerlo, pero es bien interesante porque esto del tránsito intestinal, o sea, la cantidad de horas o bueno, en algunas personas hasta días, en que el alimento transita todo el tracto gastrointestinal, a veces no va de la mano con lo que uno piensa sobre el estreñimiento, ¿no? Uno podría eventualmente estar movilizando a diario y aún así tener un tránsito intestinal muy lento, y eso, bueno, a su vez tiene como todo otra contrapartida. O Em, sea que uno puede ir todos los días al baño y puede estar constipado, tener la esencia de la constipación o del estreñimiento. Exactamente, sí. De hecho, esa pregunta, ¿no? Que uno muchas veces hace, bueno, movilizás a diario, bueno, uno también pregunta la consistencia, bueno, algunos otros detalles que vamos a hablar, pero en definitiva, sí, uno podría estar eventualmente movilizando todos los días, y sin embargo estar estreñido o tener este tránsito lento, ¿no? Que lo que también tiene sus consecuencias a nivel de la salud, porque bueno, evidentemente hay más toxinas, liberándose por el propio metabolismo, de las bacterias presentes en el intestino y que, bueno, podrían estar también pasando al torrente sanguíneo. Pero sí, totalmente, sí, eso es Qué un cosa, hecho. ¿no? Sí, yo el otro día, preparando el podcast, estaba escuchando a este gastroenterólogo, Wilbur Siebel, y él decía que puede haber diarrea con estreñimiento. O sea, uno tiene diarrea, pero la causa fundamental es el estreñimiento. Cuando hay como una obstrucción del colon y el líquido pasa sin mover esas materias fecales solidificadas en una parte del colon y uno tiene diarrea, cosa que es insólita, ¿no? Y probablemente esto sea lo más espectacular, pero el hecho, yo sí creo en la práctica mía diaria, yo veo que la gente, sobre todo los hombres, yo sí voy como un reloj, cuando me levanto voy al baño, pero atendiendo a lo que comen, este, muy probablemente no haya una defecación completa. O sea, sí van al baño de forma regular, pero no se vacía totalmente el colon. Y yo creo que ahí es donde está el kit. Cuando nosotros dejamos residuos que permanecen más del tiempo normal, que sería bueno establecer cuánto es el tiempo normal de tránsito, cuando los alimentos que permanecen dentro de nuestro tubo digestivo, cuando pasan de ese tiempo, empiezan a generar toxinas que nos enferman. ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cuál es el tiempo ideal de tránsito? Eso sería, creo, una cosa importante para, para aclarar, ¿verdad? El tiempo ideal de tránsito se considera, bueno, en todo esto, digamos, en todos estos estudios, no es que han llegado a una conclusión exacta, pero aproximadamente entre 14 y 24 horas sería el ideal. Este, entonces, bueno, y también hay una frecuencia de que uno podría movilizar entre una y dos o tres veces por día, pero al menos una vez al día, ¿no? Eso sería como lo ideal, el óptimo, digamos, a nivel de desechos, ¿no? De desechos también metabólicos y desechos, de las propias bacterias.
Y otra cosa que es bien interesante también en todo esto es el patrón, un poco que lo que tú hablabas, que decías, bueno, en general la gente te dice, no, yo me levanto y voy al baño y ese patrón, digamos, o digamos, las horas en que uno moviliza, esa como, digamos, es como si fuera una frecuencia, ¿no? O como, bueno, Un eh, ritmo biológico. un ritmo biológico, exacto, no me salía la palabra. Ese ritmo es importante porque bueno, uno en general moviliza apenas se levanta después del desayuno o aproximadamente en ese horario. Y después a veces, muchas veces hay una segunda instancia que es después del almuerzo o bueno, de esa comida principal, que eso dependerá mucho del país en que uno se encuentre y cuándo sea esa comida. Un poco porque, bueno, porque el estómago también al recibir la comida ya manda como señales para que todo eso sea liberado. Pero en definitiva, esa armonía o esa frecuencia también nos puede estar indicando si está alterada algún tipo de problemas así de estreñimiento o constipación. Eh, y entonces, gente que de repente moviliza más sobre la noche o tiene estos movimientos intestinales, sobre todo a nivel nocturno, muchas veces también puede ser por un tránsito lento o porque de repente ignoran durante el día esa sensación como de movilizar, ¿no? Quizá hay mucha gente que, bueno, no sé, se ve mucho en Creo niños que que van a... ahí es donde está nuestro componente psicosocial, ¿no? O sea, es muy, o sea, no es nada práctico uno ser como un bebé. Yo creo que los bebés, el colon de los bebés todavía no está influido por nuestro estilo de vida y tan pronto toman su pecho o llenan su estómago o toman su tetero o su mamadera, como se lo este, eh, inmediatamente a poner a hacer provechito por arriba, ¿verdad? Para que los gases del estómago salgan y a defecar o hacer una deposición. Hay que cambiar el pañal después de comer. Ese es un reflejo, como que el estómago se distiende y se inicia una onda que el colon se va a hacer. Pero si tuviéramos eso todos los días, sería, o sea, que vamos a desayunar o vamos a un café, tomamos un sándwich o cualquier comida y tener que ir al baño. Yo creo que eso lo suprimimos desde arriba, ¿no? O sea, es una supresión consciente que obviamente se tolera dentro de ciertos límites, pero que a la larga puede provocar, que yo creo que está en parte eh, eh, detrás de muchos de los estreñimientos. Una cosa que también me sorprende con esto, Cecilio, y te lo planteo así a título de pregunta, es que el estreñimiento es más frecuente en mujeres en casi todas partes del mundo, por lo que he visto en las estadísticas, en las publicaciones. Sin embargo, se relaciona mucho el estreñimiento también con la parte emocional, con la parte de restringir o guardarse las emociones. Uno se traga, no exterioriza lo que siente y bueno, y eso como que se manifiesta con el estreñimiento. Sin embargo, ustedes son unas maestras en exteriorizar las emociones comparado con nuestra cultura machista, ¿no? O sea, el hombre que se precie de su condición viril y vernácula no llora, no manifiesta sus emociones. Sin embargo, vamos más al baño. Vamos más, o sea, sufrimos menos de estreñimiento, entre comillas. Por eso yo pienso que todos estos, que en mi consulta ocupacional, obviamente, los hombres son mayoría. Muy raro encontrar estreñimiento. En cambio, las mujeres lo dicen. Yo creo que ahí hay dos cosas. Una es que sí van al baño todos los días, pero no evacúan, no limpian totalmente. Y otra que eh, hay como un estereotipo del hombre que se precie no puede tener debilidades. Y escondemos los síntomas muchas veces. Y decimos, sí, todo bien, y resulta que particularmente los sexólogos son los que dicen, cuando hay una consulta sobre problemas sexuales con un hombre, es muy importante que esté la mujer, porque lo que el hombre dice hay que verlo entre coladito por allí. Total que bueno, es apasionante. Obviamente que el estreñimiento tiene que ver con inmensa mayor,
cantidad de cosas que nosotros vemos en la consulta y que son enfermedades que nos tocan. Entonces, ver un poquito más esto del tránsito intestinal y cómo nosotros podemos detectar si hacemos una evacuación completa o si quedan residuos. ¿Qué síntomas? A ver si tú, ¿cómo Claro, podríamos? bueno, justamente, por ejemplo, las consecuencias de un tránsito lento, a ver, a nivel del intestino, los síntomas más comunes son justamente, uno es el estreñimiento, otro es la distensión abdominal o hinchazón, y otro sería, por ejemplo, bueno, esto ya sería más sistémico, pero dolores de cabeza son muy comunes en personas con Los estreñimiento. gases también, ¿no? Expulsión de gases, Sí, los gases, flatulencia. sí, pero los gases depende, porque, bueno, de esto vamos a hablar en breve, pero ahora con los estudios nuevos de microbiota intestinal hay bacterias asociadas a estos cuadros de estreñimiento. Entonces, y hay patrones bastante comunes, como por ejemplo un sobrecrecimiento de arqueas, que bueno, que ahora ya vamos a hablar de eso. Y entonces, y en ese caso no necesariamente va acompañado de gases, o sea, y sin embargo es de los, digamos, de las causas más comunes de este tipo de cuadros. No es El la única, estreñimiento. pero Eso es muy interesante, ¿ves? sí, Muy- porque, bueno, ahora entramos en detalle, pero bueno, siguiendo un poquito con las consecuencias o con estos listados de síntomas, yo creo que, bueno, que uno tendría que tener en cuenta esos dolores de cabeza, tendría que tener en cuenta, por ejemplo, eso de lo que se llama brain fog o nube mental, o cuando uno, viste, no se siente como del todo lúcido, digamos, fatiga, ni que hablar, cansancio. Y sentirse como tóxico, digamos, como que no está bien, digamos, como que no fluye la energía lo suficiente. Y todo esto en realidad tiene, digo, a ver, los naturópatas o los practicantes de medicina más natural, digamos, siempre habían, digamos, tenían como este concepto de leaky gut o colon permeable, ¿no? Que hablaban de que, bueno, que un tránsito lento permitía la absorción de toxinas y por ello, bueno, un montón de síntomas y demás. Y creo que ahora todo eso está siendo como corroborado por la ciencia, o sea, es importante saber que sí, que finalmente en esto del tránsito lento lo que hay es una carga de toxinas bueno, que no está siendo eliminada en tiempo y forma. Entonces, de alguna manera, si hay un exceso de permeabilidad a nivel del intestino, todo eso está pasando a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, sí es importante. Y creo que confirma siempre lo que hablábamos, ¿no? Las teorías esas de Hipócrates, de que bueno, de la importancia, digamos, del intestino en la salud, digamos. Claro, claro eso, bueno, a mí me apasiona mucho ver cómo conocimientos ancestrales, milenarios, en cierta forma, que la humanidad los ha practicado o ha creído en ellos y se ha beneficiado de esos conocimientos, sobre todo el concepto holístico de la salud y en particular con esto del intestino y cómo se está produciendo, como se está encontrando con nuestra ciencia está llegando a confirmar muchísimos de esos principios, ¿verdad? Que hasta hace, no sé, 10, 15, 20 años eran prácticamente desconocidos y negados muchas veces. O sea, nuestra ciencia médica, de cierta forma, veía, o sea, yo creo que todavía falta mucho por aprender de los aportes de la sabiduría ancestral de, en salud del ser humano. Y bueno, esto es muy interesante, o sea, el concepto de que un estreñimiento tiene que ver con nuestra lucidez mental, tiene que ver con dolores de cabeza. Un dolor de cabeza, siempre que hay un dolor de cabeza, yo siempre digo, dolor de cabeza del paciente es un dolor de cabeza para el médico, porque nunca podemos descubrir claramente cuál es la causa. Y tal vez la microbiota nos está dando un poquito de respuesta. Y dígame, las migrañas, cefaleas son otros cuadros interesantísimos y que
obviamente la asociación con el estreñimiento y con la constipación está demostrada, ¿verdad? Está demostrada, ¿no? Sí, sí, Creo que, que, que estamos en una etapa y en la cual hoy estamos hablando de la constipación sin ver todavía qué es lo que la está generando, que yo creo que es el tema que tenemos que ponerle el diente, ¿no? Que tenemos que entrar a analizar. sí, Miguel. Y no, y un poquito para darles algo práctico a nuestros oyentes y en el medio es bueno, uno podría medir ese tránsito intestinal con un test casero para tener cierta idea, ¿no? Pero uno podría poner en medio vasito de agua, por ejemplo, 3 cucharadas de granos de maíz, por ejemplo, de choclo, como se dice acá en Uruguay, no sé ahí en Venezuela, Sí. pero y Jojoto, tragarlo, al choclo aquí, al maíz tierno o al maíz que está fresco se le dice jojoto. ok. El Y choclo con jojoto. Ah, tiene que ser maíz tierno, no tiene que ser maíz seco, ¿verdad? sí, puede ser eso o pueden ser unas semillas de sésamo, por ejemplo, unas blancas, algo que después uno puede identificar en la materia. Con la semilla de sésamo tenemos que tener los lentes para presbicia bien corregidos para poderlas ver. Me gusta más lo de Bueno, maíz. es verdad, pero es una buena cantidad, o sea, en definitiva son 3 cucharadas que se deberían ver o notar. Y, y bueno, y en realidad la idea sería tomarse ese vasito con esas semillas, o granitos de choclo, y anotar el momento en que uno los toma, sin masticar, por supuesto, ¿no? O sea, la idea es tomarlos enteros y bueno, estar atento a ver cuando uno los ve finalmente en la materia y cuando los termina de ver también es importante, o sea, no solamente, sino cuando los empieza a ver y cuando los termina de ver. Y eso da como bastante idea de más o menos cómo es el tránsito, si hubiera algún tipo de obstrucción o bueno, qué está pasando ahí adentro, por lo menos para tener cierto parámetro. Y deberían eliminarse entonces idealmente en un plazo de 24 horas máximo. Sí, sí, eso sería el ideal, sí, eso sería fantástico. Sí. O sea, y eso también, bueno, es algo que está implícito en lo que estamos diciendo y es que nadie habla, nadie comenta, nadie sobre nuestras deposiciones, pero es algo que yo creo que la inmensa mayoría de las personas hacen. Algunos lo niegan rotundamente, yo jamás pido, pero es un hábito muy saludable. O sea, si queremos saber de nuestra salud intestinal, tenemos que ver la forma en la que vamos al baño. O sea, y de ahí está la famosa escala de Bristol, bueno, desde la diarrea hasta el estreñimiento, cuando uno va al baño y las heces son como la de una oveja, o sea, peloticas durísimas, que es el extremo del tema que estamos tratando. Entonces, esto me parece que es un tema también importante para irnos abriendo a la idea de que tenemos que ver nuestras, tenemos que estar pendientes, nos hablan, nos pueden dar datos muy interesantes para mejorar. Y bueno, y si vamos más allá, de pronto leernos algún libro de Quevedo, que es fascinante su cultura escatológica y cómo echa broma sobre eso, pero que hay una gran sabiduría. Él dice este, que lo que alimenta el alma sube y lo que no alimenta el alma baja y se va con nuestra. Entonces, el, este, esta prueba de las semillas me parece maravillosa. Es una prueba muy fácil y que nos puede dar datos muy interesantes. Sí. Muy bueno. Sin duda. Y bueno, y otras, estaba pensando también en algunas enfermedades bastante comunes asociadas al estreñimiento, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, las rinitis alérgicas, enfermedades cardiovasculares. O sea que, bueno, presión arterial, hay un montón y tienen sus estudios justamente en la incidencia del estreñimiento o, bueno, el estreñimiento como parte de estos cuadros, ¿no? Entonces también hay cosas que sin duda ahí quedan por estudiar.
Pero bueno, algo que de repente tendríamos que entrar a ver es, bueno, cómo incide el tema de la microbiota intestinal, ¿no? En realidad, todo el mundo sabe, creo, lo tiene medio como en su subconsciente, que hay algunos factores con respecto a la dieta que ayudan a mitigar el estreñimiento, que son, bueno, el hidratarse, el ejercicio, y la fibra, ¿no? La fibra siempre se habló de que es algo que, bueno, frente a casos de estreñimiento siempre te mandan comer más fibra o aumentar el consumo de fibra. Y en esto sí, sin duda que hay investigación, se sabe que por ejemplo las semillas de lino, el psyllium, la avena, las semillas de chía, las legumbres, la palta, determinadas frutas, bueno, las frutas en general, pero determinadas frutas en particular son muy buenas para esto y tienen su investigación. Todo eso ayuda en estos cuadros, ¿no? O sea que hay algo ahí que nos está obviamente indicando que algo estamos haciendo con todos esos, con esas intervenciones. La pectina, por ejemplo, la pectina también que se encuentra en las manzanas, en zanahorias, todo eso también nos ayuda a mitigar esto. Y en particular algo que a mí me pareció como súper interesante, que es bastante nuevo, digamos, es que en estos cuadros, sobre todo cuando hablamos de intestino irritable, versión estreñimiento, se ha visto que hay en general, en la mayoría de los casos, hay un sobrecrecimiento de estos microorganismos que se llaman arqueas, que no son exactamente bacterias y son, digamos, microorganismos muy resistentes, que en realidad se encuentran en lugares muy remotos del planeta, tanto en los abismos subterráneos de los mares, como bueno, en lugares de aguas muy saladas, o sea, resisten una variedad de condiciones, son como muy Donde resistentes. salen esos vapores sulfúricos de las emisiones debajo del mar, ahí están las arqueas robustas y felices creciendo. O sea, una resiliencia a cualquier ambiente. Las arqueas son increíblemente resistentes. Exacto. Sí, Y, sí, sí. y, y bueno, y O sea, entonces hay un sobrecrecimiento. Eso se ha visto que hay un sobrecrecimiento de arqueas en el estreñimiento. se ha visto que hay un sobrecrecimiento de arqueas en el estreñimiento. ¿Y qué es lo que hace el metano? O sea, estas arqueas, una de las principales microorganismos que están representados es Methanobrevibacter smithii. Bueno, es una gran productora de un gas que dentro de los gases que se producen a nivel intestinal como subproducto de las bacterias es el metano. Y bueno, el metano en definitiva utiliza hidrógeno y anhídrido carbónico para ser producido, pero lo particular del metano es que enlentece las contracciones del intestino, hace que las frecuencias Aumenta el estreñimiento. Claro, aumenta el estreñimiento. hace que las Claro. frecuencias esas que se dan de limpieza intestinal sean más separadas, más lentas, y eso hace que la comida, digamos, o el alimento, bueno, los desechos, digamos, porque esto más bien están localizadas a nivel de colon, ilion, eh, bueno, fluya más lento, ¿no? O sea, esa es la consecuencia, y por eso, Es un círculo vicioso, ¿verdad? Más arquea, más metano, menor motilidad, más estreñimiento. Como que sí, se exacto, va. sí. Es un círculo vicioso que se retroalimenta y son muy difíciles de tratar, o sea, es algo complicado. Ahora vamos qué hacer con ello, pero sí, es un círculo vicioso, o sea, que tiene como esa retroalimentación, más arqueas, menos, sí, más lento el tránsito y bueno, se generan estas sobrepoblaciones, digamos. Claro. ¿Sabes lo que se me ocurría, Cecilia, cuando hablabas de todos los alimentos que facilitan, o sea, las medidas que mejoran el estreñimiento, y hablabas de los alimentos? O sea, la contracara, o sea, es importantísimo los alimentos que nos mejoran el tránsito, que alimentan la microbiota. Pero tal vez lo que no, la otra cara de esa moneda, la cara fea de esa moneda, es que como seres humanos en todo el planeta, en realidad, es algo
pequeños bolsillitos, estamos a salvo de la comida industrial, de la comida ultraprocesada. O sea, la comida natural que tú estás mencionando para aumentar la fibra, para tratar el estreñimiento, es la respuesta a este cambio increíble que hemos tenido como seres humanos en lo que significa alimentarnos. Y esto es particularmente de los últimos 50 años donde se ha disparado increíblemente. Una comida prácticamente sin fibra, con hidrocarbonos muy simples, en los cuales se favorece, o sea, esta es la verdadera cara digamos, desde el punto de vista de la alimentación, de todo, de la inmensa mayoría de los trastornos, entre ellos nuestro tema de hoy, la constipación. O sea, comer arroz, comer espagueti, comer pan, comer pasta, alimentos procesados, comer proteínas como carne y pollo, nosotros no podemos ir al baño normal. Así vayamos todos los días, yo me atrevo a decir de que esa evacuación no puede ser completa. O sea, la alimentación que estamos teniendo es en realidad una causa muy importante de estos cuadros que con tanta frecuencia vemos. Sí. Y en particular bueno, con estas metanogénicas hay bueno, algunos alimentos que son, a ver, todo este tema del metano creo que todo el mundo le debe sonar por el calentamiento global, ¿no? O sea, es la producción de metano, son Estamos, ese gas. estamos contaminando la ionosfera. Sí, 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 tal cual. Bueno, hay dos cosas a puntualizar. Primero, algo que hablábamos antes, que era esa, que hablábamos de esa distensión o que uno muchas veces observa cuando tiene estreñimiento. A veces cuando hay este sobrecrecimiento de metanogénicas no siempre pasa, puede pasar, pero no siempre pasa porque el metano concentra gas hidrógeno. O sea, en definitiva la molécula es CH4 y es un carbono que junta cuatro moléculas de hidrógeno. Entonces también no siempre está acompañado como de esa sensación de o gases o... Y el metano es un gas bueno, que también se caracteriza por no tener un olor feo, no tiene olor, no tiene olor. O sea, en definitiva, también uno puede darse cuenta por el tipo de gases que tiene. Nada, son cosas, pequeñas tips que pueden llevarnos Pero a muy ver importante. por dónde va la mano. Son, son muy importantes. Yo recuerdo en los hijos, en tres hijos que teníamos pequeños, los gases olían totalmente distintos. El que tomaba teteros de soya era increíble el olor a gas sulfídrico, o sea, el olor a huevo podrido, hablando claramente. Y los otros también producían gases, pero eran prácticamente sin olor. O sea, la semiología, o sea, el interpretar el olor de los gases, otra ayuda increíble que tenemos para mejorar nuestra salud, porque en última instancia de eso es lo que se trata. Por eso es que teníamos que hacer este podcast, no después de comer. No, 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 para nada. Y además, bueno, está bueno esto de sacarle el peso, ¿no? Como esa, no sé, que a veces uno no quiere hablar de estas cosas y en realidad son importantes, son todos indicadores de salud y un poco nos van guiando de por dónde va la cosa, digamos. Pero bueno, en particular con esto del metano es importante saber que los lácteos, especialmente los lácteos no fermentados, son una fuente, o sea, no fermentados, me refiero en realidad a la leche y el queso fresco, son una fuente como importante de arqueas. Y esto se relaciona un poco con esto del calentamiento global y bueno, cómo inciden, digamos, el ganado, las vacas en realidad en todo esto de calentamiento y la producción de metano, bueno. Se sabe que en los productos lácteos existen estas arqueas y que de alguna manera esa podría ser una fuente de por qué terminan estando en nuestro intestino, ¿no? Eh, y bueno, y también en esa línea de pensamiento, se ha investigado un montón sobre el metano, justamente para reducir el calentamiento global, y por eso tenemos también varias estrategias a nivel de alimentación, porque se han estudiado en animales básicamente de cómo reducir estas metanogénicas.
Eh, Incluso, bueno, hacen pruebas, ¿no? Con la ración de los animales, justamente buscando reducir el metano producido. Y en esto, bueno, hay algunas, digamos, algunas inclusiones en la dieta que nos vienen bien, hay probióticos específicos que nos vienen bien. Los taninos en especial son capaces de reducir la formación de metano. Incluso, bueno, se habla de que el aceite de oliva, las aceitunas también, y bueno, el ajo, o sea, el ajo es de las cosas que más se usa también para reducir estas arqueas, algunos herbales específicamente. Pero hay un montón de estrategias que se utilizan justamente buscando esa reducción de metanogénicas, que no siempre es fácil reducirlas, hay veces que es un camino largo y tedioso, pero bueno, que se logra finalmente. A veces es A muy ver si, rápido. a ver si entiendo bien, Cecilia. O sea, el estreñimiento se acompaña de arqueas, o sea, es producido por arqueas que producen metano, ¿verdad? Sí, sí, O sea es que una, hay gases, aumento de es una gases de en las el estreñimiento. Es una de las causas, y yo lo veo habitualmente en los estudios de microbiota en general, muchas veces, no es la única causa, pero sí es la más frecuente de ese estreñimiento. Sobre todo en las personas que hablan de, bueno, de ese estreñimiento crónico, ¿no? Que han sido estreñidas toda la vida, que te hablan de que movilizan, no sé, cada 4 o 5 días, que otra cosa que siempre dicen es, bueno, pero en mi casa, mi mamá también sufre de Sí, estreñimiento. familiar, eso. Como algo, claro, exacto, es como algo familiar. Igual Y que mi mamá, igual que mi hermana, igual que mi abuela. Sí, 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 eso exacto, lo exacto. Y eso frecuente. aparentemente, bueno, una de las explicaciones es que estas arqueas pasan a través de la leche materna también. Entonces, sería algo que estaría siendo transmitido también de alguna manera de madres a hijos. Eso es algo más que hay que seguir investigando y es algo una información así, pero Mira, sí. y cuéntame estas intervenciones con prebióticos, probióticos, correcciones de dieta, ¿qué éxito tienen en la disminución de las arterias? No, son increíbles cuando encontrás la causa y cuando ves estos sobrecrecimientos de justamente de metanogénicas, nada, el tratamiento se centra en eso y muchas veces, o sea, sí, lo particular es que o se da de una manera muy rápida o, bueno, puede ser un proceso que puede llevar incluso hasta 4 o 5 meses, pero bueno, uno está trabajando en disminuir esas poblaciones, ¿no? Y sabe con qué usar exactamente para reducirlas. Eh, pero bueno, son esas cosas, son determinados herbales, son polifenoles presentes en las uvas negras, por ejemplo, bueno, isoflavonas de la soja también son importantes en eso. Bueno, hay determinadas fibras prebióticas que también nos ayudan. El NIM también. Bueno, hay como muchas estrategias que uno puede usar específicamente y que justamente muchas tienen sus estudios bueno, en el metano producido por las vacas y porque han estudiado las raciones para justamente disminuir todas estas emisiones. Pero bueno, funcionan y son algo bastante factible y fácil de conseguir habitualmente, o sea, no eso. Y bueno, no es del tema de la constipación humana, pero se ha conseguido disminuir la emisión de metano en el ganado vacuno, disminuyendo estas bacterias, las arqueas. Bueno, no son bacterias, las arqueas, son un tipo especial de microbios. El éxito es bueno, o sea, se ha conseguido resultados positivos. Sí, sí, se han conseguido resultados positivos. Lo que pasa es que muchas de estas estrategias, claro, a veces si estamos hablando de raciones para animales, también tienen que tener en cuenta el costo, ¿no? Entonces, Ah, entonces ahí es donde, bueno, está. Pero sí, se han hay estudiado, sí. Y,
Y bueno, y también hay estudios sobre determinados probióticos específicos en estos casos. Bueno, uno que tú también conoces que es el Lactobacillus reuteri, el DSM 17938, también tiene muchos estudios en esa reducción de los productores de metano, o sea, en estas arqueas bueno, justamente en personas con estos estreñimientos y demás, o sea, han estudiado esto utilizando este probiótico en especial. Y, Porque la generación de metano no es exclusiva del estreñimiento. También la producción de gases se ve en otras disbioses, en otras alteraciones digestivas, ¿verdad? La flatulencia, la producción de gases a base sí, de metano. sí, No es patrimonio del estreñimiento. O sea que estamos hablando de las arqueas y del metano, pero es un paraguas más grande que no están solo debajo del estreñimiento, sino que están en otras alteraciones de nuestra microbiota. sí. Y bueno, y algo también a recalcar, otro punto es que, por ejemplo, se ha visto que en personas con un nivel bajo de vitamina B12, bueno, también estas arqueas, se ve, en general, es como que uno le da las condiciones para que también sobrecrezcan, o sea que también habría que un poco también revisar algunas otras cositas. Hay varias cosas que uno debería, como en estos casos, porque también se trata de ver, bueno, cuáles son esas condiciones que llevan a estos sobrecrecimientos también, ¿no? O sea, a veces es el alimento, a veces es que ya vienen, digamos, de fábrica porque uno hereda un determinado tipo de microbiota, otras veces, bueno, a las condiciones se van dando o generando, bueno, la toma de antibióticos, o sea, un montón de cosas que podrían llevar a esto. Claro, Eh, sí. sí. Yo creo que, Cecilia, que teniendo en cuenta, bueno, la inquietud de los oyentes, la gente en general sobre el tema de la constipación, yo creo que tiene mucho que ver, nos hemos concentrado en el elemento capital que es la alimentación, pero obviamente en el tránsito intestinal, en la salud de nuestra digestión, tiene mucho que ver otros aspectos de nuestro estilo de vida que son capitales, como por ejemplo, sencillamente la hidratación, el hecho de que estemos correctamente, abundantemente hidratados, es un elemento maravilloso para no solo mejorar el tránsito intestinal, sino mejorar todas las funciones corporales. Y también nuestro estilo de vida muchas veces hace que sea como inconveniente tomar agua. Tengo cantidad de problemas, no solo de estreñimiento, sino inclusive de cistitis e infecciones urinarias por no beber líquido. En personal femenino que para evitar la incomodidad de tener que ir al baño, sencillamente se restringen, ¿no? Cuando tienen que andar haciendo diligencias en la calle y no hay disposición de facilidades para ir a un baño aceptable, que en Venezuela eso es bastante frecuente. Sobre todo las mujeres no beben agua. La hidratación es fundamental. El movimiento es fundamental. Ejercicio, hidratación, buen descanso son, yo diría, factores también a tener muy en cuenta si nosotros queremos mejorar el tránsito intestinal. Un tránsito intestinal. Un aspecto también importante, eso de tránsito intestinal que no hemos tocado, es el hecho de que una forma de diagnosticar si somos constipados o no es la facilidad con la que vamos al baño y si nos puede dar mucho esfuerzo evacuar, y si después que terminamos quedamos con la sensación de estar livianitos y flotando, o si verdaderamente sentimos como que no hemos completado bien el acto y, ¿verdad? Que ese es síntoma importante del cual podemos estar atentos. Vamos al baño, pero quedamos como con ganas, como que no terminamos y de pronto hay que hacer otra visita al baño al poco tiempo después para completar. Entonces, bueno, redondeando, me parece que el tema es esto nuevo de las bacterias y de las arqueas es verdaderamente fascinante. Es un aporte, una visión del problema totalmente nueva
y con resultados, por lo que tú nos dices, Cecilia, verdaderamente prometedores. Entonces, creo que este, frente al síntoma, frente al problema, frente a la enfermedad, como que día a día están apareciendo más posibilidades de actuar sobre él y de actuar sobre él de una forma, yo diría, amigable, ecológica, respetuosa con, con nuestra, con las leyes de nuestra biología, que eh, me parece que estamos o sea, que es altamente confiable y sobre todo el hecho de que sabiendo este tipo teniendo esta información, cada uno de nosotros podemos hacer mucho para mejorar nuestra salud, particularmente para atacar este problema de la contaminación. Creo que Sí, es yo creo. altamente auspicioso. Sí, creo que le hemos, bueno, hemos hablado por encima de este tema, pero bueno, creo que se llevan también como algunos tips, por lo menos para tener una cierta idea, bueno, el tiempo de tránsito intestinal, los test que pueden hacerse en forma casera, lo que hablabas recién, digamos, de tener de ser conscientes, ¿no? De la ingesta de líquido, de agua durante el día, del movimiento, de la ingesta de frutas, bueno, a veces hasta incluso el miedo a las grasas, ¿no? Las grasas son importantes y en esto también, que yo hablaba últimamente de las metanogénicas, se ha visto que, por ejemplo, el omega 3 justamente se relaciona inversamente a la colonización, a estas poblaciones de metanogénicas, o sea que también es importante todo eso en la dieta, cómo la dieta también puede ayudarnos a modular o no, o que se exacerben este tipo de microorganismos. Pero sí, hay mucho por hacer y quizá hay mucho más de lo que se sabía antes sobre el estreñimiento, ¿no? En particular se abrió todo un camino, digamos, a recorrer que uno puede visualizar otras estrategias y tratamientos. Maravilloso. Bueno, creo que cerraríamos diciendo que como siempre, la mejor medida para nuestra salud intestinal, para tener un tránsito intestinal sin complicaciones, es en definitiva conectarnos fuertemente con la vida, o sea, comer sano, mover nuestro cuerpo, descansar bien, tomar mucha agua. Y en el terreno de las emociones, indudablemente, Luis Hay dice que la constipación es la represión de nuestros sentimientos, cuando verdaderamente no manifestamos lo que sentimos. Entonces, conectarnos con la vida significa, y eso los psicólogos lo dicen claro, en el momento que nosotros manifestamos nuestro rollo, nuestro problema, lo sacamos afuera, más de la mitad de ese problema está solucionado. Entonces, a compasionarnos de nuestro prójimo, a comer muchas frutas, muchas hortalizas, descansar, movernos y, y bueno, y estamos a la orden también para analizar con detalle, ver cómo está esa bellísima selva que tenemos dentro del intestino. A veces algunos de los muchachitos malos que crecen mucho, cuando las arqueas, por ejemplo, se empiezan a producir mucho metano, hay, como Cecilia lo dice muy elocuentemente, hay herramientas digamos, de precisión para actuar en esos casos. Y eso es todo un capítulo en el cual estamos abiertos a apoyar. ¿Verdad, Cecilia? Sí, sin duda, estamos a las órdenes bueno, investigar en profundidad el tema. Así que sí. Bueno, Miguel, así que bien, nos vemos la semana que viene con otro tema. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por tu gran conocimiento. No, Chao, gracias a chao. ti. Chao.